Que el Señor les bendiga. Hoy tenemos el privilegio, hoy tenemos la bendición, hoy contamos con una misericordia más. Recuerde que la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y esto nos llena de mucha alegría, nos llena de mucho gozo, porque entendemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios que nos dio una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la vida eterna. La promesa que después de esta vida nos espera la eternidad. La promesa que después de toda esta carrera, de toda esta trayectoria, de todo este tiempo caminando en esta tierra, tenemos la esperanza de la vida eterna gracias al sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy vamos a tener un mensaje con mucho contenido doctrinal. Así que yo le voy a pedir que ahí donde usted está en casa, por favor, si tiene a mano su cuaderno, su lápiz, donde anotar, vaya, porque hoy vamos a aprender muchísimo de la palabra del Señor. Una vez más, bienvenidos a este espacio. Teníamos muchas ganas de estar con ustedes otra vez por este medio, y cuántas más ganas tenemos de volvernos a ver personalmente. Ese tiempo ya vendrá. Mientras tanto, sigamos fieles, sigamos firmes, sigamos manteniéndonos en la lucha, fieles a la palabra del Señor, fieles a ese llamado que el Señor nos hizo. ¿Qué le parece mientras usted va al libro de Romanos en el capítulo 5 y nosotros oramos para iniciar? Padre, en ese momento te agradecemos, porque entendemos que tu gracia y tu misericordia fueron derramadas sobre nuestras mentes, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Entendemos que gracias a ti, Jesús, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Dios mío, hoy tenemos la esperanza de un futuro mejor, no solo aquí en la tierra, sino después de que este cuerpo ya no esté más, sino después de que entreguemos nuevamente a ti, que eres nuestro Señor, ese último respiro. Gracias porque has sido bueno con nosotros y gracias porque nos has amado tanto. Hoy envío, Señor, a través de tu palabra, y oro entonces sobre tu iglesia, que sobre cada uno de tus hijos llegue esta palabra de sanidad. Para el que esté enfermo, para el que se sienta quebrantado de salud. Esta palabra de fortaleza para el que se sienta débil, para aquel que sienta que le falta la fuerza y el vigor. Y que en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, a través de estas riquezas que tu palabra tiene, mis hermanos y mis hermanas puedan ser fortalecidos y revestidos con esa fortaleza que viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos. Amén y amén. Él nos dio su gracia. El mensaje anterior tenía que ver precisamente con esto, con la gracia, que hemos sido testigos de su gracia. Hoy quiero decirle y enfatizarle desde otro punto de vista, esta vez desde el punto de vista del apóstol Pablo, y decirle, Él nos dio su gracia. Vamos a ver, escuché de un pastor hace muchísimos años una frase que me llenó mucho el corazón y la he utilizado hasta el día de hoy. En su misericordia, Dios no nos dio lo que sí merecíamos. ¿De acuerdo? Y en su gracia nos dio lo que no merecíamos. Voy de nuevo. En su misericordia, Él no nos dio lo que sí merecíamos. Y en su gracia nos dio lo que no merecíamos. Quiero que leamos, por favor. Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es 100% doctrina, y en solo estas dos líneas de la palabra del Señor podríamos pasar muchísimo tiempo meditando y aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a lo primero que nos dice el verso. Hemos dicho, Él nos dio su gracia. Recuerden nuestro tema. Número 1, justificados. Vamos a ver, ¿qué es justificación? Dicho de Dios, justificar es hacer justo a alguien dándole gracia. No hay mejor manera de explicarlo. ¿Cómo es que hemos sido justificados? Porque para la justificación hay varias interpretaciones. Por ejemplo, rectificar algo, hacer justo algo o alguien. Y si nosotros vamos a la Biblia como tal, entonces tendríamos que entender, justificados pues, nosotros no podríamos haber estado aquí
a menos que haya sido la intervención de Dios. Y usted dirá, pastor, nosotros entendemos eso. Entendemos que estamos aquí gracias a Dios. Correcto, pero yo necesito hacérselo saber, volvérselo a predicar, y usted me escuchará predicarle esto todos los años que el Señor nos permite estar al frente del Ministerio de Vida Internacional y que el Señor nos regale vida, aliento y respiro. ¿Por qué se los digo? Porque esto tiene que calar tan profundo en el corazón de nosotros que arranque ese orgullo, esa independencia errónea, esa autosuficiencia, esa vanagloria que se arraiga al corazón de nosotros como seres humanos y que aún después de haber llegado a los pies de Cristo quiere dominar nuestras vidas y quiere hacernos pensar que simplemente estamos aquí, ya que estamos, pues estamos. Les dije anteriormente que Dios había estado hablando e inquietando el corazón de mi esposa y me externó su sentir a mí. ¿Cómo nos hemos acostumbrado a Dios? ¿Cómo nos hemos acostumbrado a ver nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual como algo tan sencillo, tan normal como tomarse un vaso de agua? Y al verlo tan normal y hacerlo parte de nuestra rutina, caemos entonces en la religiosidad, cuando el evangelio es totalmente lo contrario. Recuerde que el evangelio no es religión, que el evangelio es poder de Dios. Y lo dice el mismo Pablo escribiendo. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. En el momento que usted cae en la religiosidad, mire, mi hermano, el Señor no viene a buscar religiosos. Cuando Cristo venga a recogernos, Él no viene a buscar religiosos. Él no viene a buscar cristianos evangélicos. Él no viene a buscar católicos romanos. Él viene a buscar hijos. Cuando entendemos que somos hijos, recuerda nuestra serie Hijos de Dios, tiene mucho que ver. Cuando entendemos que somos hijos, la perspectiva cambia para nosotros. Entonces nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana en nuestro caminar en Cristo toma otra dimensión y tendemos entonces otro entendimiento. ¿Por qué la iglesia promedio, por qué el cristiano promedio vive una vida tan natural, tan desinteresada, tan vacía, tan hueca, tan sencilla, teniendo el poder que es el evangelio en nuestros corazones? ¿Por qué vivir una vida tan seca, tan estéril, una vida sin fruto? ¿Por qué? Si el evangelio no es religión, sino es poder de Dios. Precisamente por eso, porque no estamos viviendo entonces el evangelio, estamos viviendo una religión. Y si vienes de cualquier religión antes de haber profesado a Cristo, profesas a Cristo, entonces ahora simplemente pasaste de una religión a otra forma de religión. Pasaste de ser un religioso allá a ser un religioso aquí. Porque el evangelio no es religión, es poder. Y este poder tiene que ver cuando yo entiendo, cuando yo comprendo cuál es mi caminar en Cristo, cuál es mi posición en el evangelio. Es decir, cuando yo entiendo cuál es mi lugar, cuando yo entiendo por qué estoy aquí, qué fue lo que Dios hizo para tenerme aquí. Gracias, mi amor. Entonces yo entiendo que el evangelio no es simplemente una forma de vida más religiosa. Entonces el apóstol se dedica en este momento a dejarle muy claro a los cristianos que estaban en Roma, a los cristianos que vivían en Roma, a los que estaban en el epicentro. Si en el momento que el evangelio comenzó a correr y comenzó el evangelio a caminar y a meterse a todas las naciones a través de los primeros discípulos y apóstoles, en este momento Roma es el epicentro, el ojo de la tormenta. Y había la discrepancia de que cómo es posible que este Jesús haya traído un reino donde también incluye a gentiles, a gente que no se lo merecía. ¿Por qué no incluye solo a Israel como tal? ¿Por qué? Y estaba esa discrepancia. No, esos no son hijos, nosotros somos. No, aquellos no son, nosotros sí somos. Pablo corta por lo sano y le dice, señores, aquí tenemos que entender algo. Número uno, que justificados, es decir, una vez que hay una rectificación de algo que está mal, una vez que dicho de Dios nos da una posición, cero deudas, y nos otorga su gracia, todo el que pase por este proceso
por este filtro. Todo el que pase por ahí es un hijo y merece y tiene la aprobación y tiene el derecho de parte de Dios de poder tener una herencia en los cielos, una vida eterna y una mejor vida aquí en la tierra. En el momento que se nos olvide que nuestra justificación y que nuestro boleto para entrar al reino de los cielos lo pagó Cristo y que Él demanda entonces obediencia y apego a la palabra sin reproche y sin recriminación, entonces nuestra vida cristiana va a ser la vida que el Señor está esperando que vivamos. ¿Por qué nosotros nos decimos cristianos? Recuerde que al principio a los cristianos no se les decía cristianos. Se les decía los del camino, por ejemplo, cuando uno estudia esta parte de la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque caminaban grandes distancias compartiendo el mensaje del Evangelio. Ah, ahí vienen los del camino. Después, entonces comenzaron a ver que todos estos tenían un mensaje en común, una forma en común de hablar, una forma particular de expresarse, una forma en común de ver la vida. Y dijeron, estos son como Cristo, porque lo mismo que Cristo predicaba, lo mismo que Cristo hablaba, como que Cristo se conducía. Aquel Cristo que estuvo hace poco, aquel que murió de aquella forma tan terrible, era algo que ya la gente sabía. Entonces tomaron el nombre de cristianos. ¿Por qué? Les pusieron cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Si yo soy justificado de verdad, y si esta justificación me trajo a ser un hijo, entonces yo tengo que dar fruto de que soy un hijo. Entonces se lo pongo así. Estamos hablando de que Él nos dio su gracia, ¿cierto? Ese es nuestro tema. Ahora, la justificación nos permite ser hijos. Y un hijo tiene que comportarse como hijo. Un hijo de Dios no puede comportarse y llevar una vida como un religioso. Ese fue el dedo en la llaga. Esa fue la sal en la llaga del fariseísmo, del saduceísmo y de todas estas corrientes de pensamiento erróneas que estaban en el tiempo de Jesús. Porque Jesús siempre se lo señaló: señores, ustedes conocen la ley. Conocen mucha ley. Conocen mucho de lo que la ley demanda, pero no hacen nada en su corazón para que esa ley tenga otro sentido. Son gente que hablan mucho y hacen poco. Entonces Jesús los desnudaba con su forma de hablar. Jesús los ponía en su lugar. Y cuando ellos pretendían, fariseos y todos ellos pretendían que sus vestiduras y que sus capacidades adquisitivas y que sus influencias y que todo los hacía más que otros y los hacía más aceptos delante de Dios que otros, entonces ahí estaba el error. Y Jesús viene precisamente a señalar eso y a decirle: no. Aquí yo no tengo preferitismo ni preferencia para con nadie, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tendrá vida eterna desde el momento en que cree en Jesús. Recuerdan que les hablé de que Juan nos enseñaba de un evangelio que es 100% inclusivo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto nosotros en este tiempo? Él nos dio su gracia. La justificación nos trae a ser hijos, nos llama a ser hijos. Porque entonces una vez que Jesús nos justifica ante el Padre, quiere decir que nuestra cuenta se arregla, que Él rectifica aquello que se quebró, que se rompió, que se fracturó desde el Edén. Entonces ahora nuestra vida delante de Dios es justificada, no justicia. No estamos hablando de justo, de perfección, no estamos hablando de justicia de correctos, no, estamos hablando de el hecho de que pasamos a través de Jesús de Nazaret y que por la persona de Jesús y que desde el punto de Jesús Dios nos ve a través de Jesús, Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nos perdona y nos limpia y nos lava, y si caemos nos levanta, siempre con la condición de que no sigamos cayendo en lo mismo, sino que demos pasos de fe. La Biblia dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, siendo que Él nos dio su gracia, siendo que a través de Jesucristo fuimos justificados y somos hijos de Dios, entonces demos frutos y comportémonos como hijos de Dios. Porque la gente nos está viendo, como se los he dicho. El vecino te está viendo. El que te lleva en el taxi te está viendo, te conoce.
El chofer del bus en el que subes todas las mañanas para ir a tu trabajo te conoce, sabe quién eres. Pero ¿qué tanto sabrán de ti como para poder identificar si eres o no eres un hijo de Dios? Porque eso es lo que cuesta en este tiempo, diferenciar uno de otro. El evangelio y el poder del evangelio y la credibilidad del evangelio que predica tanto cristiano hoy en día, si fuera un veneno, el mundo se lo toma y no se muere. Porque ya ese peso, esa validez de lo que el Señor hace en el corazón de cada uno, ya perdimos credibilidad ante el mundo cuando ven aquel cristiano fatal, aquel otro ni qué decir. No, ninguno pasa. Entonces yo digo, Señor, ¿qué trabajo está haciendo tu iglesia? ¿Y dónde radica el problema? Sencillo, el problema radica desde cada uno. Desde el momento en que usted se aleja de la oración, se aleja de la palabra, se aleja de su relación personal con Dios, a partir de ese momento usted fractura su vida, retrasa el proceso de Dios que viene para su vida, y a partir de ese momento también, entonces viene otra bronca. Y es que Santiago decía algo como esto, y se lo quiero leer. Santiago decía, oh almas adúlteras, hablando Santiago capítulo 4, verso 4, decía, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y él dice, cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Se acuerda que le hablé el mensaje anterior, aquel que se llamaba Somos Testigos de su Gracia, donde ministramos la Santa Cena, el mensaje del domingo? Les dije que aprendí de un pastor, Jimmy Rojas, lo siguiente: cuando yo decido no hacer lo bueno, ¿verdad?, entonces automáticamente también decido hacer lo malo. No quiero hacer lo bueno, por tanto sí quiero hacer lo malo. Cuando usted no toma la decisión de caminar como un hijo, automáticamente está tomando la decisión de no caminar como un hijo. Eso está muy claro. Desde el momento en que usted se aleja de Dios, se acerca al mundo. Y si usted se acerca al mundo, entonces sos enemigo de Dios. Entienda esto. Justificados pues. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos? Tenemos paz para con Dios. Si ahora nosotros tenemos paz para con Dios, significa que antes usted y yo estábamos en guerra con Dios. Y yo le quiero preguntar, ¿está seguro usted, mi amadísimo hermano, que nosotros como seres humanos, si emprendemos una guerra contra Dios, vamos a ganarla? ¿Está seguro usted que si nos atrincheramos, si nos sitiamos y vamos en contra de Dios, será que vamos a ganar? Yo recuerdo que un hombre, el mismo Pablo, que está escribiéndonos en Romanos, allá en los Hechos capítulo 9, y ahí tiene un encuentro personal con el Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Y esto siempre se los he dicho porque a mí me asombra. ¿Cómo es posible que Pablo, siendo un hombre con tanta letra, con tanta ley, con tanta palabra, con tanto de Dios, con tanto conocimiento, no supiera cuando tuviera a Jesús frente a él? Porque ese gran Pablo, ese hombre que conocía la ley al revés y al derecho, se encuentra frente a Jesús y no sabe quién es. ¿Quién eres tú, Señor? Entonces, ¿de qué le valió tanto conocimiento? ¿De qué le valió tanta religión? Si a la hora de tener un encuentro personal con el Señor de la religión que él profesaba, no sabe ni quién es. Entonces, esto nos dice a nosotros que de qué nos valen tantos años. ¿De qué nos vale tanto tiempo de ponernos el sombrero y la sotana de cristianos? ¿De qué nos vale tanta Biblia que hemos leído? ¿De qué nos vale decir que Él nos habla? ¿De qué nos vale decir que Dios me habló y que Dios me dijo? ¿De qué me vale decir que hace mucho que tengo a Cristo en el corazón, que tengo mucha experiencia sirviéndole? ¿De qué me vale todo eso si al momento del momento no sé quién es Él? Porque fue lo que le pasó a Pablo. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y viene lo que siguiente: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son golpes. Entonces él está diciendo, yo soy el aguijón y vos me estás golpeando. Adivina quién está perdiendo en esto.
Se lo estoy parafraseando yo con mis propias palabras. Jesús le está diciendo a Pablo, estás en guerra conmigo y el que estás perdiendo sos vos. Porque si a mí no me venció el mundo, si a mí no me venció la muerte, si a mí no me venció el mismo Satanás, ¿cómo vas a pretender vos que me vas a ganar a mí esta partida? Entonces, nosotros desde el momento en que nos hacemos amigos del mundo, amigos de la religiosidad, amigos de la mentira, de la hipocresía, de ese evangelio tan liviano, tan acomodado que se vive ahora, en el momento que nos vamos para este lado, nos alejamos de la presencia del Señor. Y le aseguro que estando lejos de la presencia del Señor, nuestra vida va a venir a ser exactamente lo mismo que una hoja de papel tirada al sol. Nada. Justificados, pues, por la fe, ahora sí, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Verso 2. Por quien también, o sea, no solo tenemos paz para con Dios, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? A esta gracia que se nos dio. Recuerde que le hablé de uno de los significados de la palabra justificar, es dicho de Dios cuando Él nos quita la culpa y nos da su gracia. ¿De acuerdo? Entonces dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ponga atención a esto, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él nos dio su gracia. ¿Y qué implica que Él nos haya dado su gracia? Implica que nos dio su gracia, implica que nos dio entrada por la fe. Implica que nos justificó, implica que nos dio la bendición de haber sido revestidos con su gracia e implica que nos dio a su Espíritu Santo. Todo esto implica el hecho de que fuimos justificados. En 1 o 2 versos que tenemos de estar acá. Pablo decía, ¿cómo escaparemos si despreciáramos una salvación tan grande? ¿Cómo pretendo yo que después de tanto que el Señor hizo por mí, yo simplemente digo, no, ya no quiero más y me voy y listo, y cuando Él venga me recoge y me lleva? No, así no funciona. Así no es. Mis hermanos, esto es del día a día, esto es de buscar al Señor día a día, esto es de orar día a día, esto es de buscar nuestra relación personal y alimentar nuestra vida de fe todos los días. Esto es de ir a la palabra todos los días, esto es de ir a la oración todos los días, esto es de guardar el corazón todos los días, esto es de guardar los ojos todos los días, esto es de cuidarnos todos los días, esto es de echar mano del fruto del Espíritu Santo todos los días. Mucho más ahora que estamos desde casa. Porque si a muchos antes los sostenía la supervisión pastoral, uy, no voy, porque si no el pastor me cuenta los días que no llegué y después me llama, ay hermano, no lo he visto, entonces mejor voy. Pero ahora que no lo vemos, ahora que yo como pastor estoy enviando este mensaje y yo no me pongo a ver si lo vio 1, si lo vio 2, si lo vio 3, yo asumo que yo lo subo y lo ven todos, a excepción de algunos hermanos que no cuentan con herramientas tecnológicas, que son hermanos con los que yo he tratado y he hablado con ellos y hemos buscado otras maneras de que les llegue la palabra. Pero lo que le quiero decir es que nosotros subimos este mensaje y yo no estoy preocupado de que si lo vieron todos o no lo vieron. Yo asumo que todos lo están viendo. Porque asumo que todos son hijos de Dios con sentido de pertenencia, que saben que pertenecen a Ministerio Vida Internacional, pero que por sobre todas las cosas aman a Dios y están ahí atentos, a la voz de la palabra a través de su pastor. Yo asumo que todos lo están viendo. Si usted no lo está viendo y si usted lo ve cada vez que quiere por ver de todo, de ahí está bien, hermano. Yo no puedo llegar a ponerle un revólver a usted como cuando lo van a asaltar y dice, quieto, levante las manos y aquí se hace lo que yo digo. No, mi hermano, yo solo cumplo con mucho amor, con mucho respeto mi papel, y es hacerte llegar la voz de Dios. Pero si usted cierra sus oídos, si usted apaga su teléfono para esto, y si usted bloquea sus mensajes para esto, por darle prioridad a otras cosas,
cuando llegue el momento de la tribulación para su vida, cuando llegue el momento que esa sequía espiritual y que esa falta de Dios te pase en la factura, no venga a decir que la culpa es su pastor, no venga a decir que la culpa es de su iglesia, no venga a decir que la culpa es de los hermanos que nunca le dijeron y que le pusieron un mensaje. Porque la responsabilidad es nuestra en lo personal. Si ya el Señor nos justificó, si nos dio su amor, nos dio su gracia, nos dio otra libre a la gracia del Señor, nos dio el Espíritu Santo, y aún así nosotros nos alejamos como si no le necesitáramos para nada, sabiendo que venimos del mundo golpeados, heridos, porque eso somos la iglesia, hermano. La iglesia está compuesta de muchísima gente decepcionada, fracasada, gente rota, gente con el corazón quebrado, gente que pasó por tragos amargos en su vida, gente que perdió familiares, gente que perdió relaciones, gente que perdió matrimonio, gente que perdió negocios, gente que desperdició la vida, gente que desperdició dinero, gente que mintió, gente que robó, gente que... Esos somos los que estamos en la iglesia, porque precisamente esos que vivimos así somos los que más necesitábamos de Dios, y el Señor vino y nos encontró. Entonces venir después de salir de una vida como esa, conocer la palabra del Señor, y que ya no me interese la palabra, que ya yo me interese nada lo que el Señor me diga, y que ya yo endurezco mi corazón, entonces de ahí, ¿qué más va a poder hacer Dios? Recuerde, la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, estamos viviendo un tiempo hermoso. Difícil, sí, difícil en qué sentido, bueno, que ese tema pandémico trajo un colapso financiero, que los gobiernos están haciendo de las suyas mientras la pandemia pasa y mientras las cuarentenas están, que la gente está confinada, mientras tanto el gobierno hace de las suyas. Hermano, esto iba a pasar. Tarde o temprano, no se ponga a orar para que baje un rayo y le caiga al presidente y al otro y al otro y al otro y al otro. Preocúpese usted por su vida espiritual. Preocúpese usted por estar bien con Dios, porque en cualquier momento llegan por nosotros, hermano. Y usted por estar jugando de juez y de verdugo, está la culpa de esto, y esto acá, y rapo allá, y el otro aquí, y si yo, y esta es la culpa, y esta es la culpa, y este, y ya, y hermano, estamos perdiendo el tiempo entonces y nos estamos desenfocando. Y precisamente cuando usted pierde de vista su posición en Cristo, y cuando usted se pone a pensar en todo mientras, en el beneficio que usted va a adquirir al cultivar su relación personal con Dios, entonces vas a perder terreno. Lo que a nosotros nos interesa saber y lo que a nosotros nos mantiene de pie es esta gracia que nos fue dada. Y como el apóstol dice, que como estamos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios, no solo también eso, sino que dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la que ahora permanecemos firmes. No puedes venir y decir, hoy voy con Cristo, y mañana decir, no, ya no quiero nada con Dios. No puedes decir hoy, ay Señor, yo te amo, y mañana, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Ya me voy de aquí. No puedes estar jugando, hermano, como un niño. La Biblia dice, no seáis como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Vea usted un niño. Usted un niño ahorita le da un confite aquí y se viene corriendo y se lo recibe, pero si allá otro le da un popi, se va corriendo donde el que le está dando un popi. Y si el otro que está por allá le dice, venga que yo le deje la tina, se va con el que le quiere dar la tina, porque los niños son así. Ellos no tienen decisión, son niños. En el evangelio nosotros no podemos ser así. Nosotros sabemos de dónde viene nuestro sustento, sabemos quién es el que nos sostiene, sabemos quién es el que nos mantiene en pie, sabemos que somos hijos de Dios y que debemos comportarnos como tales. Así que un cristiano que no tiene claro esto, entonces no se sabe si es cristiano a la verdad. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. No es un tiempo para alejarse, no es un tiempo para desconectarse con Dios. Jesús hablaba de discípulos que le decían, Señor, yo quiero ir en pos de ti. Está bien, vamos. Pero deja que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Yo quiero explicarle algo que aprendí de esto y quiero compartirle algo que aprendí de esto. Cuando la Biblia dice que este hombre le dijo a Jesús y le contesta, dejad que yo vaya y entierre a mi padre,
No significaba que el papá se le había recién muerto, porque si el papá estuviera recién muerto no estaría ahí, estaría de luto en su casa. Lo que él está diciendo a Jesús es: mi papá ahí lo tengo todavía, déjame que yo vaya a mi casa y cuando mi papá se muera, entonces ya yo voy y te sigo. El otro le dice: ay, no, ese no pasó. No pasó. El otro le dice: yo voy contigo, pero déjame que vaya a despedirme de los míos. Exactamente lo mismo. Él no le quería decir a Jesús: déjame un toque para decir adiós tía, adiós tío, adiós mami, adiós papi. No, él le está diciendo: déjame que yo me quede en la casa un buen tiempo y que me despida bien de mi familia, que entierre a mi mamá, que se vaya mi tío, que se vaya el otro, y después entonces te sigo. Jesús le está diciendo: no, señores, así no funciona. La prioridad soy yo. Y es que en nuestra vida la prioridad tiene que ser Jesús. En nuestra vida la prioridad tiene que ser la palabra. Y desde el momento en que yo quito mi prioridad de mi vida y pongo otras cosas, cuando se nos viene el juicio, cuando se nos viene el problema, cuando se nos viene la circunstancia y cuando todo se nos viene cuesta arriba, entonces pretendemos que esto que agarramos nos ayude y que vemos como vemos que no nos va a ayudar, entonces ahora sí vamos donde Dios, que Dios sí es mucho amor. Él es tan lindo, mi papito. Porque después de que cometiste el error, después de que te ves con el agua hasta el cuello por haber desobedecido y de haberte alejado de la palabra del Señor, ahora sí vienes una vez más con Dios y ahora sí tu léxico cambia. Ay, mi Señor, mi Padre, mi amor, mi Dios, ay, qué lindo mi Señor, ay, yo lo amo. Eso dices ahora porque necesitas que Él te salve la tanda, pero cuando te alejaste, pero cuando te fuiste, cuando dejaste a Dios plantado amándote. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si ya tienes paz con Dios a través de que Jesucristo te hizo un hijo, ¿para qué le vas a abandonar? ¿Para meterte otra vez a guerra con Dios? Esto no tiene sentido y sin embargo sucede. Y no solo sucede con la gente que dice: ya me voy, no vuelvo más a la iglesia. No, sucede con los que están en la iglesia, pero ya su corazón no está en el Señor. Porque se cumple la palabra que decía el profeta: pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos este tiempo hermoso para meditar. Tenemos su gracia. Tenemos la gracia del Señor. Estamos viviendo este tiempo bajo su gracia, y mientras el mundo se preocupa por todo lo que se tiene que preocupar, nosotros como hijos de Dios seguimos trabajando y seguimos poniéndonos guantes si hay que ponernos guantes, seguimos poniéndonos la caretica si hay que ponerse la caretica, si tenemos que ponernos el tapabocas no lo ponemos, pero salimos en el nombre de Jesús a trabajar, a hacer nuestras labores diarias. El Señor se encarga de cuidarnos, pero nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu están descansando en la palabra que Él nos prometió, que somos sus hijos, que no nos va a faltar nada, que estamos esperando que Él venga a recogernos y que vamos en victoria en el nombre de Jesús. Aunque el mundo se esté partiendo en 1000 pedazos, hermano, tenemos que seguir confiando en lo que Él nos prometió y dejar de complicarnos y de hacer oraciones que hasta en contra de la Biblia están. Señor Padre, hazle justicia a tu pueblo, que nos dejen volver a las iglesias porque el enemigo se levantó en contra. Si usted piensa que el enemigo se levantó en contra porque nos cerraron las iglesias, de ahí, hermano, entonces el enemigo siempre estaba en contra de nosotros, porque siempre andan buscando cerrarnos las iglesias. Y no desde ahora, hablamos desde aquellos tiempos, desde Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Si la Biblia dice: joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios da el pan al justo, pero de ese pan se beneficia su descendencia. Vea qué importante y qué hermoso esto. Porque al portarnos como hijos de Dios, honramos al que es nuestro Padre. Y cuando nuestro Padre se siente honrado por nuestras acciones de hijo, entonces su corazón se vuelca hacia nosotros y viene su bendición a manos llenas. Recuerda lo que Pablo le decía a los mismos romanos: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Usted cree que para Dios es difícil hacer que a usted no le despidan en medio de una situación como esta? ¿Usted cree que para Dios es difícil que si aún lo despiden, seguir llevándole sustento a su casa porque usted es un hijo de Dios que le honró, que fue fiel con él? ¿Usted cree que para Dios es difícil cuidarlo y guardarlo en medio de esta situación y todas las que vayamos a afrontar? ¿Usted cree que para Dios es imposible lograr sacar adelante a su pueblo, a sus redimidos, a sus hijos en medio de esta situación? No. Preocúpese, pero no se cargue innecesariamente. ¿Cómo me duele? Porque yo veo tanta gente que simplemente dice, no, yo me voy, dejo todo botado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Tienes miedo de tus acreedores, entonces ve a la palabra. Tienes miedo del banco, ve a la palabra. Tienes miedo del COVID-19, ve a la palabra. Tienes miedo de tu vida, ve a la palabra. Venid a mí. Él dice, venid a mí. No vayan al gobierno. No vayan a su trabajo. Vengan a mí primero. Primero ore antes de hacer cualquier cosa que usted vaya a hacer. Antes de mandar cualquier solicitud donde la quiera mandar. Antes de llenar cualquier formulario que quiera llenar. ¿Usted ya oró? ¿Usted ya fue a Dios? Porque después vienen las consecuencias de malas decisiones. Y tras de que vienen terminamos diciendo, la culpa es de Dios que no me ayudó. La culpa es de Dios que me dejó solo. Cuando Él nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En qué punto te encuentras? ¿Estás consciente de que te dio su gracia? ¿De que te revistió con su gracia? ¿De que estamos de pie todavía porque Él ha sido bueno? Yo te invito, mi amado hermano, ahí donde estás, que tú nuevamente vuelvas a meditar en su palabra y a tomar estos apercibimientos de la palabra como una corrección de parte de Dios. No crea que a nosotros simplemente se nos antoja venir y tirarles la palabra. Usted puede decir, muy fácil para el pastor, como el pastor le está llevando suave. No, hermano, yo también tengo mis luchas. Y le aseguro que si usted levanta el teléfono en este momento y me llama, pastor, ya y cuénteme, ¿cómo le va? Ya, y si se las cuento, se va a dar cuenta cómo está la cosa. Pero también le puedo contar que tengo un Dios que ha sido fiel, el que hasta el momento nos ha mantenido en pie y aquí vamos. Que si hay alguien a quien tenemos que correr primero, es a los brazos de nuestro Señor, porque Él nos ama, Él nos entiende y Él nos dio su gracia. Padre, yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Revístelos con tu poder. Revístelos con tu sabiduría. Conmueve todos los días el corazón, Dios mío, de tu iglesia, de tu pueblo, para buscarte más, para ir más a tu palabra, para ir más a la adoración y a la adoración. Y que nuestra relación contigo crezca, Señor, ahora que estamos en casa y que podemos usar más tiempo del que antes utilizábamos. Señora, vemos muchos que trabajamos, muchos que estamos ocupados desde casa haciendo nuestros quehaceres, las hermanas en sus labores de hogar, las que cuidan a los niños en sus labores de cuidado de niños y atendiendo cuestiones escolares y todo lo que tiene que ver con eso. Sin embargo, esos tiempos que tus hijos sacan para ir, Dios mío, a hablar contigo, para ir a tu palabra, Señor, fortaléceles, bendíceles. Llénales de paz, de ánimo, de fuerza, para que sigan caminando bajo la promesa que tú nos hiciste. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Que el Señor les bendiga.